Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Noto, situada en la costa sureste de Sicilia, es una joya del barroco siciliano y una de las ciudades más hermosas de la isla. Su arquitectura es verdaderamente impresionante, y se desarrolló tras el devastador terremoto de 1693. Después de la catástrofe, la ciudad fue reconstruida siguiendo un diseño urbano armonioso, en el cual la piedra dorada de sus edificios brilla bajo el sol creando un hermoso panorama. Noto es el tipo de ciudad que, si bien tiene mucho que ofrecer, puedes visitarla en un día sin perderte ninguno de sus principales atractivos. Descubrámoslos juntos. En la antigüedad, Noto era conocida como Netum y era una ciudad de cierta importancia. Fundada por los sículos, más tarde se convirtió en súbdita de Siracusa y después del Imperio Romano. Tras la conquista árabe de Sicilia en 866, Noto se convirtió en la capital de la región conocida como el Valle de Noto. Fue la última ciudad árabe de Sicilia en caer en manos de los normandos en 1091. A pesar de los cambios de poder, Noto mantuvo su prosperidad durante la época normanda y moderna. A pesar de su ilustre historia, no queda nada de la ciudad medieval. La antigua Noto fue destruida completamente por el volcán Etna. Con una magnitud de 7,4 en escala Richter, el terremoto de 11 de enero de 1693 fue el más potente en la historia de Italia, afectando un área de más de 5.600 kilómetros cuadrados. Trágicamente, más de 50.000 personas murieron como consecuencia del seísmo. Noto, igual que Catania, quedó totalmente destruida, mientras que más de 70 ciudades y pueblos sufrieron graves daños. La ciudad de Noto fue reconstruida a unos 10 kilómetros de su emplazamiento original. Tras la catástrofe, ¿quién tenía dinero? Pues la iglesia. Por lo tanto, se construyeron iglesias y monasterios a tutiplén. También los nobles construyeron sus palacios, no vayan a ser ellos menos que la iglesia. Y unos por otros el Valle de Noto se llenó de templos y palacios barrocos, el estilo en boga de la época. Los edificios fueron construidos casi en su totalidad con piedra caliza local, famosa por su color dorado. Aunque Noto es la joya de la corona del barroco siciliano, varias ciudades del Valle de Noto fueron reconstruidas en un estilo similar. En 2002, Noto, Caltagirone, Ragusa y otras 5 ciudades fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el título de Ciudades del Barroco Tardío del Valle de Noto. El eje de la reconstrucción de Noto es el Gran Corso Vittorio Emanuele, un bulevar flanqueado por palacios e intrincadas fachadas de iglesias. La Puerta Real o Porta Ferdinandea suele considerarse el punto de partida de cualquier recorrido por la ciudad. Este arco neoclásico conmemora la lealtad de Noto al rey Borbón Fernando II durante una revuelta antimonárquica que estalló en Sicilia en 1837. Siguiendo por el Corso Vittorio Emanuele, llegamos a la Basílica de San Salvador. Su portal está precedido por una imponente escalinata de 3 tramos, uno de ellos añadido a principios del siglo XIX tras la rebaja de la calzada. Su interior, recientemente restaurado, es uno de los más impresionantes de Noto. El ciclo decorativo de la basílica es el testimonio más significativo de la transición cultural siciliana entre el barroco tardío y el neoclásico.
El corazón de Noto es su magnífica catedral, dedicada a San Nicolás y elevada a Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI. La construcción del templo comenzó en 1693, en el sitio de la antigua iglesia de San Nicolás. Fue objeto de numerosas renovaciones, siendo la última a finales del siglo XIX, cuando se añadió una nueva cúpula. Una escalinata conduce a la imponente fachada barroca con toques neoclásicos, flanqueada por columnas corintias y estatuas de santos. En el interior, se guarda un arca de plata del siglo XVI que contiene los restos de San Conrado, patrón de la ciudad. Destacan un altar, un atril y un crucifijo adornados con esculturas de bronce bañadas en plata, así como los frescos alrededor de la cúpula. Ya seas turista o local, la entrada a la Catedral de Noto es gratuita, pero asegúrate de informarte de los horarios de las misas, porque no podrás acceder si se está celebrando un servicio. A la hora de planificar tu visita, ten en cuenta que la catedral cierra de 1 a 3 de la tarde. Frente a la catedral se encuentra el Palacio Ducecchio. El edificio fusiona el estilo local con la inspiración de los palacios franceses, creando una impresionante fachada con más de 20 columnas. Actualmente, el Palacio Ducecchio es sede del Ayuntamiento de Noto, pero en el pasado fue un edificio gubernamental, y antes de eso, funcionó como hospital durante la Segunda Guerra Mundial. El interior del palacio es una auténtica obra estética, con ventanas curvas, altos arcos, estatuas y elaborados balcones, todo ello diseñado al más puro estilo barroco. La sala que no te puedes perder es la Galería de los Espejos, cuyas paredes revestidas de espejos dorados ofrecen una vista espectacular de los frescos pintados. ¿De dónde proviene el nombre del edificio? Ducecchio fue el último líder de los sículos, un pueblo indígena de la isla. Este lideró y ganó una guerra contra las colonias griegas. Además de haber ganado numerosas batallas y fundado ciudades, según la leyenda fue el fundador de Noto Antica. El Palacio Ducecchio es una de las mejores atracciones de Noto, con entradas a solo 4 euros por persona. Los boletos pueden comprarse en el sitio. Entre mayo y septiembre y durante las principales festividades, es posible visitar el balcón del Palacio Ducecchio, desde donde puedes disfrutar de una espléndida vista de la Catedral de Noto. Descendiendo por el Corso Vittorio Emanuele llegamos a Café Sicilia, en funcionamiento desde 1892. La pequeña terraza exterior es perfecta para descansar y refrescarse del sol siciliano. No dudes en preguntar por su delicioso cannoli con ricota o sus brioches rellenos de helado casero. Al caer la noche, este lugar se convierte en uno de los favoritos para tomar un aperitivo. El Palacio Nicolazzi, recientemente restaurado para recuperar su antiguo esplendor, es uno de los edificios más emblemáticos del barroco netino. Al llegar, te recibe un amplio patio, al cual puedes acceder de forma gratuita. Al entrar al palacio, una magnífica escalera neoclásica te conduce directamente al salón de té, que vale la pena ver en detalle antes de dirigirte a la siguiente sala, quizás la más grandiosa de todas, el salón de baile. Las decoraciones de las paredes simulan una balaustrada rematada por columnas laterales. En el centro del techo encontramos la alegoría del carro de Apolo persiguiendo a Aurora.
Las demás estancias también están ricamente decoradas con brocados y muebles de época, que brindan una idea del estilo de vida de la nobleza siciliana. La familia Nicolazzi, de origen burgués, se encontraba en pleno ascenso social en el período posterior al terremoto de 1693. Dedicados principalmente a la gestión de almadrabas de atún en la costa de Siracusa, incrementaron su riqueza comprando tierras. En 1701 adquirieron el primer título de barones de Gisira y Bonfala e iniciaron la construcción del palacio. Si visitas Noto durante el tercer domingo de mayo, tendrás la suerte de disfrutar de la Infiorata di Noto. Durante esta festividad, la calle adyacente al Palacio Nicolazzi se adorna con coloridas alfombras de pétalos de flores, cada año inspiradas en un tema distinto. Uno de los lugares más animados y encantadores de Noto es la Plaza 16 de Mayo, que marca el final de la zona peatonal del Corso Vittorio Emanuele. En la plaza destacan el Teatro Tina Lorenzo y la iglesia de San Domingo, esta última con una hermosa fachada curva. Si buscas un palacio con una historia interesante, el Palazzo Castelluccio es un imperdible. Perteneciente a una de las familias más antiguas de Noto, fue construido en 1782 por el marqués Lorenzo de Castelluccio. Tras la muerte del último marqués, el palacio pasó a manos de la Orden de los Caballeros de Malta. Abandonado en los años 80, permaneció vacío hasta 2011, cuando un francés, inspirado por la novela El Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, compró la propiedad y le devolvió su esplendor. Decorado con detalles de época, lujosas telas, colores vibrantes, frescos originales y exquisitas antigüedades, el palacio ha vuelto a su época dorada. Las entradas se adquieren en la taquilla del vestíbulo, con un coste de 12 € por adulto y acceso gratuito para los niños. La audioguía está incluida en el precio. Noto se encuentra a unos 96 kilómetros al sur de Catania y aproximadamente 32 kilómetros al sur de Siracusa. La autopista A18 es la ruta más directa si viajas en coche. También puedes llegar a Noto en tren o en autobús desde Catania y Siracusa. Si optas por el transporte público, te recomendamos la compañía Interbus, que realiza varios trayectos diarios. Desde Catania el coste del ticket es de 8,50 € por persona y trayecto. La duración del viaje es de 1 hora y 40 minutos. Desde Siracusa se puede tomar un autobús Interbus a Noto cada 2 horas. La duración del trayecto es de 55 minutos y el precio del ticket es de 3,60 €. Esperemos que hayas disfrutado del recorrido por la ciudad barroca de Noto. ¿Nos hemos olvidado de algún lugar destacado en Noto? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.